Buenos días. Eh, Me da mucho gusto volver a estar acá con ustedes. Hace 8 días fue un poco atropellado cuando me dijeron que iba a predicar. Esta vez fue con un poquito más de tiempo y, y la verdad fue todo un gusto haber podido compartir la vez pasada. Perdón si me excedí de tiempo, pero algo que pensaba y alguna vez leí era que los puritanos, después de la Reforma, normalmente las prédicas que ellos hacían duraban entre 4 y 5 horas. Y cuando la gente, pues cuando venía un predicador nuevo o alguna persona y predicaba menos, la gente se molestaba, en el buen sentido, ¿no? Esto no es para decirles que voy a durar 5 horas, pero, pero es encantador de verdad que dispongamos el corazón para el día que Dios dispuso para Él. Y, y creo que no bastaría nunca el tiempo para poder escudriñar las maravillas que Él tiene para nosotros. Y a veces lo dejamos a simplemente los tiempos que nos sobran. Y lo digo por mí mismo. Por mucho tiempo pensé que era devoto y simplemente buscaba los tiempos que me sobraban para hacer reverencia a Dios y para ser supuestamente piadoso. Y creo que no nos bastaría el agradecimiento para con lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, por la misericordia que nos ha dado, por su gracia incomparable. Y permítame orar para comenzar. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque ¿qué podemos exigir más de lo que tú ya nos has dado? Que sea toda la gloria, la alabanza, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente para contigo, Señor. Y te ruego en esta mañana que seas tú guiando cada una de mis palabras, que no sea yo. Humanamente somos torpes y a veces decimos lo que no necesitamos decir simplemente porque pensamos que así es. Y yo te ruego que seas tú, Señor, hablando a través de mí esta mañana y que dispongas el corazón de cada uno de mis hermanos que están acá. Que sea un tiempo para que tu palabra penetre como espada de dos filos hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, para discernir las intenciones del corazón, Señor. En nombre de tu Hijo, amén. Permítame, yo me acomodo acá. Voy a tratar de manejar el tiempo acá con el celular. Listo. Cuando esta semana sabía que tenía que volver a predicar y empecé como a orar acerca de qué podía decir, puesto que hay muchísimas cosas que uno podría decir. Incluso fue gracioso porque pues, le decía a John que esta mañana que respecto a las canciones le había mandado un tema y a la final cambié todo el tema cuando me senté a preparar la charla y estoy convencido que estas cosas nunca vienen de uno, sino que simplemente el Espíritu es el que guía. Y cuando empecé a meditar acerca de por qué Dios había cambiado el tema y lo que iba a compartir esta mañana, pues surgió a raíz de ciertas conversaciones que tuve desde hace 2 semanas con algunas personas que simplemente me dejaron preocupado, pero es una preocupación que yo había tenido hace ya muchos años
y que precisamente incluso esa misma preocupación la sufrí y con eso no quiero decir que ya todo está bien en mi vida, que ya todo está correcto y marcho completamente con el gozo del Señor. Créanme que lucho como cualquiera de ustedes, pero creo que lo que puedo transmitir hoy es algo que he podido vivir personalmente y que ha cambiado la forma de ver las cosas de Dios en mi propia vida. No me gusta hablar mucho de mí personalmente y pues posiblemente la vez pasada no hablé mucho de mí por el tiempo, por la presentación que Albeiro había hecho, pero solo les voy a mencionar algo y creo que es pertinente, pero es evidente que tengo una enfermedad de la vista y la tengo desde que nací. No fue después de un tiempo, pero después de un tiempo se agravó por ciertas circunstancias. Entonces yo nací prematuro, nací a los 6 meses y eso causó que tuviera un problema de la vista y perdí el ojo izquierdo totalmente a los 2 años de edad. Entonces aprendí a vivir básicamente con el ojo derecho, sin tenerlo completamente, con gafas, pero pues siempre aprendí a estudiar, a todo normal, incluso a estudiar más porque no me podía copiar. Yo no podía mirar la hoja del compañero. Incluso recuerdo que en alguna ocasión estaba así, yo tenía un compañero y yo le decía, déjeme ver. Y él me volteaba y yo no alcanzaba a ver y le rapé la hoja y la puse en eso. Pero eso solo me hacía pensar que muchas veces me tocó ser más dedicado para poder hacerlo. Pero nunca fue un impedimento para que siguiera la vida, ¿no? Y simplemente cuando cumplí 15 años, pues me accidenté y me lastimé el único ojo que tenía bueno. Entonces perdí mucha más parte de la visión que ya tenía y pues debido a eso pues todo empezó a empeorar, ¿no? No era cristiano en ese momento. Después de algunos años conocí del cristianismo, conocí al Señor, o Él me conoció a mí, mejor dicho, y empecé a caminar con Él. Pero habían muchas cosas que no me cuadraban, posiblemente como cualquiera llegué con una perspectiva de que Dios podía sanar mi vista, y han pasado casi 20 años y sigo igual o peor. Pero por eso les digo que mucho de esto toma mucho más sentido cuando uno aprende y entiende ciertas cosas, y no porque yo sea intelectualmente superior, sino que estoy convencido que esto es revelación de Dios, que Dios permite estas cosas y a cada uno nos da lo que podemos soportar. Dice 1 Corintios 10:13, y esta es la carga que yo tengo que soportar. Pero lo feo de esto es cuando uno dice, pues es que es una carga y un yugo que tengo que cargar y no suena ni siquiera agradable. Parece que estamos ahí caminando en una vida más que viviendo, sobreviviendo, porque nos tocó. Y yo no sé qué dificultad tenga cada uno de ustedes, pero esta es la mía y simplemente quería mencionarla para que tome mucho más sentido lo que les voy a compartir esta mañana y la preocupación que en algún momento me surgió a mí, pero que estas semanas se acrecentó por 2 conversaciones que tuve con 2 personas cristianas que simplemente no le hallaban propósito a la vida, que me decían que no sabían qué hacer. Y creo que esa es la catástrofe más grande que podemos experimentar en el cristianismo. Pensar, cantar, alabar,
decir que creemos y a la final cuando miramos nuestra vida no tenemos nada de gozo y simplemente la vida parece que nos está aplacando, nos disminuye y a veces el clamor es, ay Señor, ¿por qué no me llevas para dejar de sufrir? Y es tremendamente triste eso. Y uno podría pensar que esto sería bueno o no bueno, sino que es normal o común para las personas de afuera, ¿no? Que vivan en ansiedad, en depresión, en angustia, en temor, ¿sí? Y que simplemente para evitar esas cosas pues busquen otro tipo de salidas, ¿no? Un aliciente, un bienestar en dinero, en relaciones, en viajes, en fotos en Instagram sonriendo, cuando a la final el alma está abatida y no tiene ningún gozo. Y uno diría, pues sí, pues no conocen a Dios, ¿cierto? Pero es más triste cuando uno dice, y yo que conozco a Dios y estoy igual. Entonces hay un problema, ¿cierto? Tiene que haberlo. Y quiero que me acompañen a un texto. Está en Juan, es muy conocido el texto. Juan capítulo 10, verso 9 al 10. Perdón que se me perdió, listo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no vino para hurtar, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando yo analizaba este versículo hace algunos años, yo decía, acá hay un inconveniente. Si Cristo vino a dar vida abundante y yo no la siento, porque dice yo vine a dar vida, no dice yo les voy a dar vida cuando mueran, porque era algo que les explicaba la semana pasada con la vida de Dios. Pero él dice, yo vine a darles vida. Y vine a darla, pero en abundancia. No es una vida miserable, austera, sino es una vida que tiene que reflejar gozo. Y yo pensaba y decía, pero si yo no siento vida abundante, hay dos posibilidades. La primera es que Dios es un mentiroso y perdón la expresión, y la segunda es que el problema es mío. Y ya llevaba básicamente unos 10 años en el Evangelio, entonces la primera no cabía en el intelecto. Y la descarté de entrada y dije, no, esto no puede ser. Pero el problema es que seguía mi lucha diciendo, pero tampoco me siento bien conmigo mismo, y el problema persistía. Y seguí caminando con el Señor sin encontrar respuestas a mi problema. Un problema, y esto es como un paréntesis con este texto, es que la mayoría de veces, y creo que se ha usado mal, por eso es tan importante tener el contexto, es que aquí no habla directamente de Satanás. Siempre decimos que el ladrón es Satanás, pero cuando mira el contexto de lo que Jesucristo está diciendo, Él está hablando de los falsos profetas. Y esto encaja muy bien con lo que hablaba la semana pasada, porque los falsos profetas que ofrecen un evangelio que no da fruto, un evangelio engañoso, un evangelio que no sirve y que posiblemente yo mismo caí en ese juego
pensando que Dios tenía que sanar mis ojos, o si no, Él dejaba de ser bueno. Incluso recuerdo una ocasión en mi vida que mi papá encontró una señora en un hospital porque la señora había perdido la vista y mi papá pues le dijo que él tenía un hijo que era cristiano y que no veía bien, entonces él la podía ayudar. Y yo me contacté con la señora con mucho gusto, quería pues atenderla y poder hablar con ella. Y hubieron como muchos inconvenientes, siempre que la llamaba ya estaba ocupada y bueno, a la final un día pude ir hasta su casa, cuando llegué ya no había llegado, su esposo fue el que me recogió y cuando le pregunté que dónde estaba, me dijo, estaba en una iglesia y le dije, qué bueno. Me dijo, llevo 2 meses yendo a una iglesia y ellos me dijeron que están seguros de que Dios me va a dar la vista. Llevaba 2 meses en la misma lucha, estaba igual, y simplemente lo que yo hice fue sentarme, predicarle el evangelio, pero ya no le gustó lo que yo le dije. La condenación, la cruz, el pecado, dejar nuestra vida para seguir a Cristo no era lo que ella quería escuchar. Ella quería que yo le reafirmara lo que había escuchado durante 2 meses. Que el Señor iba a sanar. Le dije que si quería seguir hablando conmigo me contactara y llevo 12 años esperando que me busque. Y eso podría decir, no, pero qué mal predicador yo soy, qué evangelio tan negativo le di. Pero prefiero estar convencido de que le dije lo que tenía que decirle, a darle una esperanza y darle una semilla que no podía fructificar en su vida. No sé cuál será su condición ahora y mi anhelo más grande es que ella haya podido entender la realidad del evangelio y que independientemente si Dios no recuperó su vista, ella pueda entender que hay algo más allá. Entonces, hay muchos textos que simplemente podría usar ahorita, pero hoy solo vamos a saltar en algunos textos, pero hoy no vamos a brincar tanto, pero nos vamos a ubicar todos en Efesios, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 10, y luego voy a hacer algunas aclaraciones de todo el texto como tal. ¿Listo? Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Podríamos durar semanas en este solo texto. Y voy a dar un panorama general de todo el texto, es prácticamente una exposición de estos 10 versículos, pero creo que es pertinente para entender el punto que les he venido a hablar hoy, que Dios puso en mi corazón. Y el primer punto que quiero que hallemos, que es el primer punto de la charla,
Se llama Las bendiciones espirituales, el verdadero tesoro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Primero que todo, cuando notamos este versículo, nos damos cuenta que está en presente. Por eso es tan importante los tiempos y aprender español. Uno a veces piensa que sabe hablar español y cuando quiere aprender otro idioma, se da cuenta que no sabe nada. Hace poco me tocaba tomar una materia que se llamaba comunicación escrita, precisamente porque voy a tomar 2 materias de griego y uno dice, ¿y para qué quiero yo comunicación escrita? Me dijeron, si no aprende la gramática española, va a ser muy difícil que aprenda la gramática de un idioma como el griego. Y por eso es tan importante uno entender los tiempos verbales en que habla la Biblia. Y acá él dice, es que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es un proceso que sucede cuando el Señor ilumina nuestro entendimiento y llegamos al conocimiento de Él y empezamos a caminar con Él. No es algo que pase luego, que vaya a pasar en el futuro, sino que pasa de una vez. Y uno de los muchos problemas que tiene el Evangelio, lo que les hablaba la vez pasada, el Evangelio de la prosperidad, digámoslo así, o que ofrece ciertas cosas temporales, es que suprime las verdaderas bendiciones que Dios ha permitido. Por eso les decía la vez pasada, y posiblemente si Dios me permite compartirles más tiempo desde acá, desde el púlpito, es algo que repito mucho, porque no es la solución, ¿sí? Solo hay una respuesta para los problemas de la vida y ese es Cristo. Y posiblemente parezca una respuesta simplista, ¿no? Porque pues uno dice Cristo y lo triste es que la mayoría de cristianos a veces pensamos así de alguna manera, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas y cuando pues exponen sus problemas y uno los lleva a la palabra, en ocasiones me han dicho, no, pero no, dígame otra cosa que me ayude de verdad, cristianas. Le digo, no, pero ¿y si no es la palabra que te ayude? No, pero de verdad necesito otra cosa. Y es ahí donde pues surgen otras cosas, ¿no? Buscamos un psicólogo, buscamos a alguien que nos pueda atender los problemas y tristemente las filosofías y las huecas sutilezas no cambian el problema del alma, porque el único que conoce el alma, como lo mencionaba la vez pasada, la psicología es el estudio del alma, el único que puede tratar el alma es quien nos la dio, y ese es Dios. Pero tristemente hay muchas corrientes y por eso Pablo en Colosenses dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y esperaría que se lo aprendan, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Y el 10 dice, ustedes están completos en él. El problema de nosotros con las bendiciones espirituales es que creemos que van a llegar, pero las bendiciones llegaron desde el momento en que Cristo en la cruz dijo, consumado es. Son nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando nuestra vida está arraigada a las cuestiones temporales y a que Dios cambie nuestra vida terrenal
a los deseos que creemos que es lo que nos va a dar felicidad, vamos a declarar al final de nuestras vidas, y eso se los puedo asegurar, como Salomón, mi vida fue un correr tras el viento. Y nada de deleite hay en las cosas que están debajo del sol. Y solo para curar las aflicciones y el abatimiento y lo que el alma necesita, el único que puede hacerlo es Dios, y el entendimiento de las bendiciones que Él ha dado. El problema con nosotros es que esto no parece tan magnífico. Y solo cuando entendemos que algo es valioso es cuando le ponemos todo el corazón. Por eso da mucho sentido cuando uno lee en Mateo 6, 19, que dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No dice que donde está el corazón está el tesoro. Donde está tu tesoro está tu corazón. Y solo hay dos opciones: o el tesoro de nuestra vida está en las cosas celestiales, o está en las cosas terrenales. Y créanme que las cosas terrenales nunca sacian el corazón, nunca dan el deleite, nunca calman un alma abatida. Simplemente lo que hacen es curar temporalmente las cosas, porque el problema de raíz no se ha solucionado. Por eso el entendimiento de las bendiciones espirituales es tan importante. ¿Sí? Muchos de los cristianos luchamos con la culpa solo por no entender que Cristo cargó en el madero toda nuestra culpa. Que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, colgándola en la cruz del madero. Pero podríamos cargar toda nuestra vida con una culpa, profesando ser cristianos, y simplemente estar pensando que Dios nunca nos ha perdonado, porque no nos sentimos justificados, o no nos sentimos redimidos, o no nos sentimos santificados. Y parecen términos que son de pura teología o solo para los que estudian la Biblia o los teólogos, pero no. Son cosas que necesitamos entender, porque si no vamos a pasar toda nuestra vida pensando que Dios no nos ha perdonado, solo intelectualmente diciendo: no, yo sé que Cristo me salvó. Y se los aseguro que podemos llegar a los 70 años con una amargura de corazón, con una culpa en el corazón, con una carga en el alma, profesando que fuimos cristianos toda nuestra vida. Y posiblemente lo fuimos. No me malentiendan, pero simplemente nunca vivimos la vida abundante que Dios había prometido, porque nunca lo quisimos así. Entonces, solo cuando le damos el verdadero valor al tesoro es cuando toma mucho sentido un texto como este. Acompáñenme a Mateo, capítulo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo escondió de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Solo el valor del tesoro hace que de verdad vendamos todo y perdamos nuestra vida, y que nos arraiguemos de verdad a las bendiciones espirituales que Cristo ha dado. No hay otra forma. No hay otra forma para llevar esta vida. El problema es que siempre pensamos que el tesoro más grande está acá. Y cuando no llegan esas cosas es que nos frustramos. Y decimos:
pero qué vaina. A mí me encantaría ir a Cartagena en diciembre, ¿no? Me hubiera encantado, pero no pude ir. Y parecen cosas sencillas, ¿no? Pero no tenía el dinero. Pero solo hay dos formas en llevarlo, ¿no? O me amargo y me abato y vivo triste porque no pude, o simplemente miro las realidades espirituales que Dios nos ha dado. Podemos pasar toda nuestra vida anhelando, y lo voy a decir de esta manera, la basura del mundo, despreciando los tesoros celestiales, sabiendo que Dios nos lo entregó todo para vivir. Hace poco escuché una historia y me pareció bien bonita y explica mucho de lo que les estoy diciendo. Había un hombre, era pobre, era de muy limitados recursos y su anhelo más grande era ir a un crucero. Ir a un crucero y él posiblemente lo veía ahí por la televisión y decía, no, pero ¿cuándo? ¿Cuándo voy a ir yo a un crucero? Y a la final, en medio de su esfuerzo, de sus anhelos, de todo lo que se esforzó, pues pudo ahorrar y compró su tiquete para el crucero. Y ese señor se preparó para su crucero, estaba muy emocionado, buscó su mejor ropa y se fue. Era un crucero como de 4 días, 5 noches. Y él empezó, pero él, en medio de que pues nunca había ido, pues se llevó un poco de pan en una maleta. Dijo, no, pues casi no pago el tiquete, pues me toca mirar a ver qué como, ¿no? No voy a durar 5 días sin comer. Y todos los días estaba ahí y él, mientras veía a la gente pasar allá al buffet, y él se iba y se escondía en un hueco y sacaba su pan. Y bueno, pues los primeros 2 días posiblemente el pan, bien, ahí pasaba, ¿no? Pero ya después de 3 días el pan se pone feo, se pone duro y entonces llegó el momento que él ya decía, no, yo ya no quiero más pan. Yo más bien me voy a ir a decirle a uno de esos personas que cuidan allá el comedor o al cocinero y le digo, venga, yo hago el aseo si quieren y me dejan ahí comer. Lo que sobre no importa, pero pues sé que lo que sobre va a ser mucho mejor que lo que estoy comiendo. Y resulta que cuando él se acercó a la persona, esta persona le dijo, señor, ¿usted no sabía que cuando usted compró el tiquete todo venía incluido? Usted tiene acceso al buffet y a todo lo que está en el yate y en el barco. Esa es la realidad de la vida cristiana. Muchas veces tenemos acceso a todos los tesoros de la tierra, del cielo, perdón, y estamos mendigando la basura del mundo, despreciando todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y esa es una de las catástrofes más grandes de la iglesia en la actualidad. Segundo punto, el gozo de ser escogidos y libres de la condenación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando estamos abatidos y pasando muchas dificultades, pocas veces podemos mirar a una realidad
tan impresionante como esta. Y parte de no tener propósito en la vida es cuando nosotros queremos y pensamos que Dios tiene que acoplarse a nuestros propósitos. Y perdón la expresión, pero es ridículo pensar que el Dios del universo, el que sostiene todas las cosas, el alfa y el omega, tiene que rebajarse a su creación para cumplir sus deseos. Y esto parece chocante, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más lindo de esto? Cuando uno entiende que el propósito de Dios es eterno. Es antes de la fundación del mundo. Antes de que Él creara cualquier cosa, sus obras ya estaban diseñadas para con nosotros. Y si esto no deleita el alma, yo no sé qué más lo puede hacer. Dios tiene un diseño eterno. Él tiene planos estructurados. Y lo impresionante es que nos incluyó en ellos. Siendo que no merecíamos nada, nos hace santos y sin mancha. ¿No se han preguntado por qué las cartas dicen a los santos, a los santos, a los santos? Porque somos santos posicionalmente. Si nos miramos a nosotros mismos, pues difícil pensar que somos santos. Pero lo somos. Y lo somos por decisión de Él, por el afecto de su voluntad, no porque hubiéramos hecho nada. Y las obras que Él preparó de antemano, las dispuso para nosotros. Nos incluyó en su propósito. No se trata de que Él se acople a nuestro propósito. Y no me malentiendan en decir, no, pero entonces, ¿qué estudio? ¿Qué esto? Todo tiene que ser ligado a que yo tengo que seguir el ministerio. No. Si todo no lo incluye a Él, todo lo que está fuera del propósito de Dios está muerto, como les decía la vez pasada. Todo fuera de Cristo está muerto y se queda como obras vacías que nosotros hacemos pensando que estamos obrando bien. ¿Recuerdan lo que les decía? Hay dos árboles, el del bien y del mal y el árbol de la vida. El hombre terrenal actúa en la medida de cosas buenas y cosas malas, pero sigue estando muerto. El hombre celestial, el hombre espiritual, el hombre redimido, actúa en vida, actúa en el propósito eterno de Dios. Por eso el problema tan grande cuando nosotros estamos pasando dificultades es que queremos resolverlo pragmáticamente, ¿no? Entonces vamos y si estamos alejados de la iglesia hace un tiempo y no hemos leído la Biblia y de pronto esa semana nos dio por volverla a coger y entonces esa semana fuimos a la iglesia porque pues toca regresar porque pues mi vida no anda bien, ¿no? Y entonces lo primero que hago es que voy y busco al pastor y le digo, pastor, necesito hablar con usted. Y le empiezo a contar mis cosas, lo que hice, cómo ha estado mi vida. Y le digo, pastor, ore por mí porque necesito que esto cambie. No estoy diciendo que la oración no sea poderosa, lo es. Pero las cosas no cambian cuando hemos perdido la vida, cuando nos hemos desligado de la vida verdadera y caminamos en carnalidad y en naturaleza humana. Esto no se arregla con 2 sesiones de consejería. No se arregla. Y por eso es la decepción de las personas cuando pasan 2 sesiones de consejería y dicen, pero sigo igual, no pasó nada. De pronto es que el pastor no oró con fe. Entonces mejor digámosle a todos mis hermanos que oren por mí. No cambian las cosas. Necesitamos regresar a las verdades eternas y volver a entender lo que Dios ha plantado en nosotros, que plantó vida,
Cristianismo es vida orgánica, no es hacer cosas, no es venir a la iglesia los domingos, no para que no vengan, pero venimos porque sentimos vida y queremos venir, pero no es un checklist y eso lo podemos hacer con muchas cosas en nuestra vida. Con el devocional y me tengo que levantar temprano porque tengo que hacer el devocional y lo hago, pero podemos estar muertos. ¿Recuerdan los fariseos? Se sabían toda la ley y estaban muertos y tuvieron a Cristo al frente y nunca lo vieron. Podemos pasar nuestra vida haciendo cosas de cristianos y como dicen por ahí, ¿no? El hombre es un animal de costumbres. También nos podemos acostumbrar a las cosas cristianas. Y después de 2 años de estar en una iglesia, podemos estar hablando como cristianos, sirviendo en la iglesia, pero desligados de la vida. Por eso, mi afán en decirles que el Evangelio se trata de Cristo, por eso les decía la vez pasada, no es un mensaje, es una persona impartida en vida en cada uno de nosotros. Entonces, si cuando estamos abatidos y cuando las circunstancias terrenales golpean nuestra vida, no podemos refugiarnos en lo glorioso que Él hizo, que nos unió al propósito eterno suyo para caminar en lo que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para hacernos santos y sin mancha delante de Él en amor, para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Todo sucede en Cristo. Cuando uno mira el Nuevo Testamento se da cuenta que la palabra en Cristo está más de 60 veces y posiblemente lo que menos se predica. Eso es lo que se llama la unión vital con Cristo, en que Cristo vive en nosotros y tenemos la mente de Cristo. Tendríamos todo para que la justicia de Dios nos hubiera consumido por nuestro pecado, pero Él nos dio misericordia. Y si eso no es suficiente para levantar la mirada y caminar con gozo, no sé qué lo sea. Acompáñenme a Lamentaciones, es otro texto que es muy conocido. Lamentaciones capítulo 3, verso 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Normalmente nos gusta la segunda parte, ¿cierto? Nuevas son sus misericordias, pero sus misericordias van implícitas por lo que Él no hizo por nosotros. No hizo en sentido de que tenía que habernos consumido su ira por nuestro pecado, porque estamos destituidos de su gloria. Sin embargo, su misericordia eterna nos vio con gracia. ¿Por algo que hicimos? No. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que hiciéramos algo que pudiera agradarle. El problema de nosotros es que dejamos la misericordia y muchos de los atributos de Dios a las necesidades humanas. Entonces Dios no es amoroso porque no me da lo que yo quiero. Y muchas veces, y no me malentiendan con esto, pero dejamos que las bendiciones de nuestras vidas se limiten a un par de zapatos o a cualquier cosa efímera y temporal que nos suceda, cuando se nos han dado todas las bendiciones espirituales en Cristo.
Tercer punto que vamos a ver. El único propósito, este es complementario a lo que vimos ya un poquito, pero el único propósito es glorificar a Dios. Ese es el único propósito de nuestra vida, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuevamente repito, no es algo que hubiéramos obtenido por algo que hayamos hecho, pero recordemos que el pecado nos destituyó de la gloria eterna de Dios. Pero en Cristo somos hallados para alabanza de la gloria de Dios, porque Él restituyó la gloria que se había perdido en el Edén y volvimos al plan original, en perfecta comunión para con Dios. El propósito principal de Dios es para alabanza de su gloria. Porque Dios no se limitó a darnos cosas y nos las da, son añadiduras de nuestra vida. Pero ¿saben qué pasó? Que Dios se dio a sí mismo para con nosotros. Eso es glorioso, debería llenar el alma y el corazón, porque se dio a sí mismo en la cruz para con nosotros. Cuando entendemos esto, no sería difícil alabar y hacer una declaración como la que hizo Asaf. ¿Recuerdan? Yo sé que han leído el Salmo 73 y Asaf, en medio de su aflicción, viene y discute y dice: ¿por qué los malvados prosperan y por qué están bien? Y yo, que sigo al Señor, no estoy bien, estoy mal, todo parece en contra mía y no puedo. Y después, más adelante, dice: pero entré en el templo del Señor y lo vi. Esa es la revelación que necesitamos, verlo a Él en lo que nos ha permitido. Y Asaf declara en el Salmo 73, verso 24: mas has guiado según tu consejo y después me recibiste en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Créanme que es tan especial cuando uno puede decir esto con el corazón, no simplemente con la boca. Cuando el corazón de verdad, en medio de la aflicción y de ver el panorama oscuro, puede decir: mi porción está en los cielos. Pero no tengo que esperar hasta llegar allá, porque todo se me ha concedido acá para vivir una vida abundante, ligada a las riquezas de la gloria de Dios que Él nos ha permitido. Dice Isaías, capítulo 43, verso 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos creados para la gloria de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Y 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo está en Él, todo es de Él y para Él. Y de ahí pues salto al
último punto, Cristo sobre todo. Versículo 7 de Efesios, capítulo 1, para terminar, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que ha sobreabundado para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de la voluntad de Dios que se nos ha revelado es Cristo en nosotros. Muchas veces hemos escuchado el misterio, y el misterio que Pablo revela acá básicamente es Cristo en nosotros. Más adelante en la carta, y es de las imágenes más lindas que hay en la Biblia, no es necesario buscarlo, pero en Efesios 5:32 dice: el misterio se revela en el matrimonio terrenal, porque es la imagen del matrimonio celestial de Cristo y la iglesia. Los que están casados acá, yo no lo estoy, pero el matrimonio no es dos personas que se juntan para caminar en cosas que me gustan a mí, cosas que te gustan a ti, y pues yo cedo en algunas cosas, no. El reflejo del matrimonio que Dios da a entender en Cristo y la iglesia es dos personas que son uno para caminar en el propósito eterno que Dios dispuso. Parte del malentendimiento, y esta es otra cosa que posiblemente ha hecho mucho daño a la iglesia, es que la unión con Cristo nos hace uno con Él. Como cuerpo, la iglesia es una en Cristo, como Él como la cabeza. Y cuando nosotros pensamos que la Biblia es de interpretación y que podemos presumir ciertas cosas, estamos asumiendo y básicamente rompiendo los planos. Yo no soy arquitecto, pero supongo que si un arquitecto hace un plano, espera que los constructores hagan lo que él mandó, ¿no? Pero imagínense si llega el arquitecto después de 2 meses y llega y entra a un lobby y hay una olla ahí en la mitad de barro. ¿Y esto qué? Es que yo sentí que se veía linda y eso pasa en la iglesia, parece gracioso, pero es que yo sentí que tenía que hacer esto. La iglesia no es de sentimientos ni de percepciones, es de lo que Dios ha establecido. Y muchas veces nuestras frustraciones van ligadas a esto. La mayoría de personas cuando vienen a una consejería o me buscan, hay una palabra que repiten mucho: es que me siento y no quiero ser que me malentiendan con esto, pero si tú sientes, estás descartando todo lo que Dios ha implantado en ti. Las realidades y las promesas que Él ha puesto no son de sentimiento, son reales y deberían penetrar el alma. Cuando dejamos todo a la emoción, no podemos seguir adelante y nos frustramos porque lo estamos dejando al sentimiento. Y Dios sí, hay una forma en que nos dice: sus sentimientos los pueden controlar y manejar, y sus emociones. Con esto que Él plasmó en el Antiguo Testamento: amarás amarás al Señor tu Dios con ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí ven que lo podemos controlar? Si no, entonces dejamos que las emociones sean cuestiones físicas y a la final estamos haciendo una alusión a la evolución, porque simplemente somos un saco de cuestiones químicas, de cosas que no podemos controlar. La iglesia está unida
en un solo propósito. Y otro de los problemas principales de la iglesia es que la iglesia no está unida porque está llena de niños espirituales que necesitan ser atendidos, y como un niño pequeño, perdón, no estoy echándole vaina a los niños allá, pero sí, hacen ruido, toca estar pendiente que no metan los dedos en el enchufe, que no se caigan por la escalera. Y la mayoría de las iglesias están llenas de niños que el pastor tiene que atender. Y Pablo en 1 Corintios les dice, es que no les puedo dar carne, no les puedo decir las cosas espirituales porque ustedes son inmaduros y son niños y no disciernen estas cosas porque siguen en pleitos, en contiendas, en lo que les parece, simplemente porque es lo que ustedes perciben y lo que sienten. Necesitamos urgentemente madurar y entender que la unidad de la iglesia es la única que va a hacer que la gente vea afuera y crea. Y se los voy a sustentar con un versículo, y perdón si la mayoría de veces leo el versículo, pero hay algo que he entendido. La Biblia se explica con la Biblia, no con lo que yo pueda creer. Acompáñenme a Juan, capítulo 17, y vamos a leer del verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por la palabra de los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, otra vez, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has enviado a ellos, los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esta es la verdadera unidad de la iglesia. La iglesia necesita caminar unida, arraigada en las bendiciones espirituales, sabiendo que solo hay una cabeza, que es Cristo mismo. Cuando nosotros entendemos esta realidad, es cuando podemos comprender que si Dios habla, Él no nos está hablando individualmente para hacer acciones individuales, sino que tiene que hablar a su iglesia corporativa, como lo que hacemos hoy en reunirnos para siempre. Y es la única manera de ir afuera y poder predicar el verdadero Cristo, porque no es un mensaje, es la expresión de nuestra propia vida. Uno de los grandes problemas es que nosotros hemos desligado las cosas de afuera de la iglesia. Y cómo es de difícil traer una persona a la iglesia, ¿no? No les miento y no es porque yo sea, pero esta semana invité 3 personas acá y todas me dijeron que sí, que algún día, que ellos eran católicos. Ha sido tremendamente difícil. Bueno, también es que yo vivo muy lejos y no sé si puedan venir, pero lo triste es que necesitamos ser iglesia afuera. Necesitamos que la expresión de Cristo se revele afuera, en unidad. Si esta unidad existiera, no habrían tantas denominaciones y un evangelio tan pervertido como lo está. Pero necesitamos examinarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestra labor. Solo cuando dejamos que Cristo se exprese en nosotros y Él como cabeza, es que la gente va a creer. Y ahí mismo lo dice el versículo. Y la gente va a ver y va a creer. Porque Cristo vino a reconciliar todas las cosas. Por eso a veces surgen cosas como estas, ¿no?
Si yo consigo un trabajo, y lo digo porque a mí me ha pasado, me pasó alguna vez con una persona de la iglesia, y lo primero que me dijeron fue esto: pero tenga entendido esto, la iglesia es una cosa y el trabajo es otra. Tiene 1000 implicaciones negativas esta frase. Nada está desligado de Cristo. Como cristianos necesitamos entender que la cosmovisión de nuestra vida tiene que ser cristiana. Y cuando nosotros dejamos que el enemigo tomara todo el mundo, porque nosotros pensamos que nosotros no nos tenemos que involucrar en nada, ¿no? Y no soy político, pero simplemente no nos involucramos en política porque esto no va con la iglesia. Entonces ningún cristiano honesto toma las armas en buen sentido y asume una responsabilidad en el gobierno porque hay corrupción. Entonces dejamos a un lado que Dios pudo levantar a José como gobernador de Egipto y a Daniel como primer ministro en Persia, porque Dios lo dispuso así, en integridad, porque los dos fueron íntegros y nunca desmayaron a sus convicciones. Pero nosotros dejamos que todo el terreno lo tomara el enemigo, el terreno de la educación, el terreno de la política, todo, porque simplemente los cristianos estamos desligados del mundo. No se trata de llevar la iglesia allá. Se trata de que todo es de Dios y todo está unido a Él. Y solo cuando la unidad de la iglesia se entienda es cuando se va a revelar Cristo de verdad a las personas. Porque si no vamos a seguir en división, en peleas, en contiendas, por doctrinas, por cosas que posiblemente Dios no ha revelado, pero simplemente como les mencioné ahorita, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cristo, y Pablo les dice: ustedes no han madurado, porque no han entendido que la iglesia es una unidad y que todo solo va encaminado en el uno, en que Cristo es la cabeza única de la iglesia y que nosotros somos su cuerpo y la expresión de Él. No podemos valorar el verdadero tesoro si no entendemos su verdadero valor. Es difícil pensar que podemos amar a Dios y seguir arraigados a las cosas de la tierra. Y eso parece tremendamente radical, pero es la realidad de la vida cristiana. Si no, vamos a seguir pasando toda nuestra vida anhelando cosas que no satisfacen el corazón. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, dice la canción. Y miren lo que dice Hebreos en el capítulo 11 acerca de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, posiblemente no divisa esto que revela el escritor de Hebreos. Pero Moisés rehusó a todo por seguir a Cristo. Fue lo mismo que hicieron los apóstoles. Y cuando uno mira un poquito de la vida de ellos,
posiblemente no va a encontrar que ninguno tuvo una buena vida, entre comillas, porque a la final creo que entendieron mucho mejor de lo que nosotros lo entendemos, lo que era la vida cristiana. Y puesto el gozo en ellos, fueron maltratados, aserrados, muertos, despreciados por el gozo de ver la gloria de Dios. Y ese es mi anhelo para mí y para cada uno de ustedes. Si no, se los aseguro que esto no va a cambiar, que la vida cristiana va a seguir siendo la misma, pensando que Dios tiene que arreglar las cosas que están acá. Y vuelvo y digo, no me malentiendan, porque Él lo puede hacer y es añadidura y es misericordia, pero no es el propósito principal. Necesitamos tener la mirada puesta en el cielo, y solo en ese momento se los aseguro que vamos a traer el cielo a la tierra. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y te pido que seas tú iluminando el entendimiento, como el apóstol Pablo dijo. Yo oro para que de ese espíritu de revelación y sabiduría, creo que lo necesitamos demasiado, porque no entendemos nada, muy poco de lo que tú has plasmado en tus sagradas escrituras. Y te pido que nos des un corazón diligente y que de verdad nos deleitemos en tu palabra, y sobre todo en que todo está en ti, Cristo, y que podamos entender que tenemos vida nueva y que en serio y de verdad esa palabra que tú dijiste, esa frase que dijiste, consumado es, sea real en nuestra vida y todo es hecho nuevo. En el nombre de tu Hijo, amén. Muchas gracias. Bienvenidos. Ok, ahora sí, bienvenidos todos. Gracias al Señor por esa palabra, Ferchito. Fue una palabra muy buena, de verdad. Y creo que el Señor nos invita también a ser cristianos espirituales. A veces nos conformamos con el día a día, en ser cristianos carnales. Y creo que hoy también Dios nos llama a eso, que el ser un cristiano espiritual es poder saber y entender cuando Él está hablando y cuando no. Es una de las cosas, y mucho más. Pero que el Señor nos ayude y nos enseñe a ser esos cristianos que pueden saber y pueden vivir una vida tan cerca del Señor que saben inmediatamente cuando Dios habla y cuando no. Así que hoy también creo que el Señor nos invita a eso. Bienvenidos todos, no hay nadie nuevo. Okay. Unos anuncios rápidamente, hay varios hoy. Esto, de los grupos de conexión, sigue todavía en espera. Y también lo de la zona, igual. Sigamos orando al Señor para que el Señor nos diga cuándo comenzar y qué hacer con esto. Creo que no está ahí, pero bueno, igual lo voy a mencionar. El domingo 16 tenemos asamblea ordinaria. Okay. Los que somos miembros, estar aquí, por favor, okay, puntuales, o mejor dicho, no se vayan a ir porque me imagino que van a venir. Entonces, el domingo 16, por favor, todos los miembros de asamblea están invitados. ¿Hay otra cosa? No, listo. Hay otra cosa, pero no está ahí, y es que el domingo 30, es decir, en la última semana de este mes, tenemos Santa Cena. Así que los que participamos de la Santa Cena, por favor, tampoco se queden. Y por último, creo que han notado y es muy notorio que los bebés y niños aún no tienen su espacio. Y también pido y pedimos que estén orando por eso, para que el Señor
prontamente nos guíe qué hacer y poder el espacio para ellos. Pues sabemos que es muy importante y muy necesario también. Y es importante que por favor estemos orando por cada una de estas cosas. No es solamente anuncios por decirlo y ya, no. Nosotros como iglesia también debemos de orar por esto, para que el Señor nos guíe a cómo hacer. A veces son cosas que uno pueda decir, no, pero un grupo de conexión es hablar y organizar y no más. No, pero la iglesia también debe estar unida en ese tipo de cosas. Y si no pueden estar unidos de manera física o diciendo algo, que también es bueno, dar opiniones, pueden orar o podemos orar, ¿okay? Porque es la iglesia. Queremos que las cosas se hagan como el Señor nos manda. Creo que era todo y también damos gracias al Señor por los diezmos y ofrendas. Ya lo he dicho muchas veces y a veces quizás sea como canzón, no sé si aquí llaman canzón, pero como repetitivo, ¿okay? Esto es muy importante también, ¿okay? Esto también habla del Señor, aunque es algo monetario, también en esto podemos ver al Señor, ¿okay? Así que seamos fieles con el Señor, porque no es para nosotros, es para el Señor, ¿okay? Así que el Señor también nos ayude y enseñe a ser fieles. Y si ya somos fieles, oremos para que el Señor también multiplique en abundancia esas ofrendas y diezmos que recibimos, porque también son importantes, ¿okay? Y simplemente quería pues decirle eso y os repito una vez más, creo que también el Señor nos manda a ser cristianos espirituales. Me gustaría que nos pongamos de pies, oramos y así vamos al tiempo que tenemos normalmente. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra hoy, gracias por Fernando, gracias por usarlo y porque tu palabra pueda ser cabida, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias por nuestra iglesia, Señor, y tú estás hablando de tu iglesia, Señor. Y te pedimos que tú nos hagas escuchar qué es lo que tú estás hablando a nuestra iglesia. ¿Qué es lo que quieres transformar, cambiar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? Que dejemos de vivir como en el mundo, en las pasiones y deseos de este mundo, Señor. Sino que nuestra pasión y deseo sea vivir una vida cerca a ti, una vida real. No solamente decir, yo creo en Dios, yo oro, sino que podamos decir, yo vivo una vida muy cerca y apegada a Cristo. Yo te pido, Señor, que tú bendigas nuestra iglesia con Viva Norte, que tú, Señor, la llenes de ti, que podamos ser llenos de ti, Señor. Pedimos, Señor, que te pido que tú guardes a cada miembro. Tú conoces el nombre de cada uno de nosotros quienes estamos presentes y aún los que no están. Tú conoces, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hagas una iglesia que te ame, una iglesia de fervor, una iglesia que te busque, una iglesia espiritual. Disponemos nuestras vidas para ti, Señor. Y gracias te damos, Señor. Ayúdanos en el resto del día y de lo que queda también de esta semana. Que cuando salgamos, nuestra prioridad número 1 sea predicar de tu evangelio a esas almas que se pierden y que puedan llegar a tus pies, así como nosotros un día lo hicimos. Pon el deseo, anhelo profundo en nuestro corazón para hacerlo, porque es algo importante, es algo serio, es algo que nos mandas a hacer. Y si no lo hacemos, entonces estamos siendo desobedientes. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Gracias una vez más te doy por mi iglesia. Gracias por Conviva Norte. En el nombre de Jesús. Amén.